Bien, vamos a resolver este triángulo oblicuo ángulo, ¿sí? En donde nos dan los lados y nos piden calcular el área y los ángulos interiores. Entonces, planteamos, no nos da la figura, esta hay que hacerla, ¿sí? Y situar los vértices con el orden que tú quieras, ¿no? Por ejemplo, aquí yo elegí el orden ABS, entonces el lado A minúscula es el opuesto al ángulo A mayúscula, siempre. El B, el lado B, es el opuesto al ángulo B, entonces aquí B es 31.51. Y el lado C, que es el opuesto al ángulo C, sería este, 29.25. Es uno de los aspectos fundamentales que hay que conocer para resolver triángulos oblicuángulos, en principio. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí no podemos plantear la ley de senos, ¿sí? Porque si planteamos la ley de senos, tendríamos dos incógnitas. Entonces vamos a hacer el problema a través de la ley de los cosenos por una razón muy importante también. ¿No? Y además porque no se puede aplicar la ley de senos, ¿sí? Simple y sencillamente. Entonces vamos a aplicar la ley de los cosenos y el primer ángulo que vamos a calcular es el ángulo A, ¿sí? Entonces la ley de cosenos, ¿sí? Por ley de cosenos, que nos dice que el cuadrado del lado opuesto al ángulo es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos el doble producto de ellos por el coseno del ángulo que forman entre ellos, aunque es el opuesto al lado A, que es lo mismo, ¿sí? De aquí, como conocemos A cuadrada, A de ahí podemos conocer sus cuadrados y este producto también, y el único que nos quedaría por conocer, si observas, sería el coseno de A. Ese sería desconocido, ¿sí? Esta sería la incógnita, porque aquí conocemos todos los lados. Entonces, si lo despejamos, nos quedaría así, ¿sí? Coseno de A sería igual a ¿quién? Este y este pasan restando. A cuadrada sería A cuadrada menos B cuadrada menos C cuadrada, y el menos 2bc pasaría dividiendo sobre menos 2 por B por C, ¿sí? De esa manera conoceríamos el coseno del ángulo A, porque todo lo demás es conocido y esa sería la única incógnita. Entonces, esto sería ¿cuánto? ¿Sí? Esto sería A cuadrada, que sería 25 al cuadrado, menos B cuadrada, que sería 31.51 al cuadrado, menos C cuadrada, que sería 29.25 al cuadrado. Todo esto sería sobre menos 2 por B, que vale 31.51, por C, que vale 29.25. ¿Sí? Y esto nos daría aproximadamente menos 0.6637, ¿sí? Nos daría el coseno negativo, ¿sí? Y vamos a hacer lo mismo con el coseno de B y con el coseno de C, porque aquí hay algo importante que hay que señalar, ¿sí? Si yo aplico aquí el coseno de A es ¿no? Entonces el coseno de A es eso. Entonces, si yo quiero conocer el ángulo A es igual al coseno inverso de menos 0.66.
37. Y esto me daría un ángulo aproximadamente de 118.93 grados. ¿Sí? Esto se hace en la calculadora con la segunda función, aplica segunda función de este valor y con eso te da en el coseno y con eso te da 18.93. Pero aquí el dato curioso es lo siguiente. Si calculamos nuevamente el coseno de b por el mismo proceso, vamos a observar lo siguiente, ¿sí? Entonces, el coseno de b, ¿sí? Sería igual, ¿no? O sea, si aplicamos la misma situación, lo vamos a hacer así. Entonces, para el coseno de b, sería b cuadrada igual a a cuadrada más c cuadrada menos 2a por c por el coseno de b, ¿sí? Y lo mismo haríamos para conocer el coseno de b. Entonces, el coseno de b, ¿sí? El coseno de b sería igual a ¿quién? ¿Sí? El coseno de b sería igual a b cuadrada menos a cuadrada menos c cuadrada sobre menos 2ac, ¿sí? Y entonces esto sería más o menos así, ¿no? Sería b cuadrada, que sería 31.51 al cuadrado, menos a cuadrada, que sería 25 al cuadrado, menos c cuadrada, que sería 29.25 al cuadrado, sobre menos 2 veces a por c, ¿sí? 2 por 25 por c por 29.25. Y eso nos daría aproximadamente menos 0.33345 aproximadamente, ¿sí? En donde b igual por la inversa sería el coseno inverso de menos 0.33345 y eso nos daría un ángulo aproximadamente de ¿cuánto? De 109.47 grados, ¿sí? 109, ¿sí? 47 grados. Y si hacemos lo mismo para C, ¿sí? Tendríamos que que C cuadrada sería igual a ¿quién? A cuadrada más B cuadrada menos 2AB coseno de C, ¿sí? Entonces aquí tendríamos que el coseno de C sería C cuadrada menos A cuadrada menos B cuadrada sobre menos 2A por B, ¿sí? Y esto sería C cuadrada, que sería 29.25 al cuadrado menos A cuadrada, que sería 25 al cuadrado, menos b cuadrada, que sería 31.51 al cuadrado, y todo eso sería sobre menos 2 por a, que sería por 25, por b, que sería 31.51, ¿sí? Y el coseno de ese nos daría también negativo, menos 0.483857 aproximadamente, ¿sí? Si calculamos C a través de la inversa,
C sería igual al coseno inverso de menos 0.483857, y eso nos daría aproximadamente igual a 118.93 grados. ¿Sí? Por ejemplo, ya así calculado, observaríamos una situación interesante, ¿sí? Que el ángulo A, ¿sí? El ángulo A, el ángulo B y el ángulo C se ve claro que no suman 180 grados, ¿sí? Y ese es un detalle interesante porque esos no pueden ser los valores de los ángulos en un triángulo. En un triángulo, lo más es obtusángulo, habría un ángulo mayor de 90 grados, ¿no? Pero uno, los demás tendrían que ser agudos, sería el caso extremo. Pero aquí todos los ángulos son mayores de 90 grados, entonces la suma de ellos no nos da 360 grados. Aquí hay un detalle importante que anotar, ¿sí? Fíjense cómo el coseno de los tres son negativos, ¿sí? Si nosotros nos venimos a la gráfica del, del coseno, ¿sí? Del sistema cartesiano, pues más o menos el coseno tiene esta gráfica, ¿sí? Aquí son 90 grados, aquí son 180 grados, aquí 270 grados y por acá 360 grados y por aquí 360 grados, ¿sí? Entonces el rango de la función coseno va de 1 a menos 1, ¿sí? Entonces, si nosotros calculamos cosenos de ángulos de 0 a 90 y de 270 a 360, todos son valores positivos. Pero ángulos negativos solamente nos dan de 90 hasta 270 grados. Aquí es esta parte de la gráfica que nos da valores negativos entre 0 y 1, y menos 1, perdón. Fíjense cómo aquí coseno de menos 0.66, aquí coseno de menos 0.33, aquí coseno de menos 0.48. Ellos corresponden a ángulos mayores de 90 grados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para calcular los ángulos agudos o los ángulos internos del triángulo? A 180 grados, ¿sí? Vamos a restar precisamente estos valores que nos dan, porque queremos los equivalentes, ¿sí? Pero en ángulos positivos, ¿sí? Estos ángulos son ángulos que en el círculo trigonométrico rebasan, ¿no?, los 90 grados. Entonces, las funciones de esos son equivalentes a las funciones de la diferencia a 180 grados, ¿sí? Entonces, lo que tendríamos que hacer es en cada uno de ellos a 180 grados para el ángulo A, ya el ángulo A agudo, ¿sí? El ángulo A es 180 grados menos, ¿quién? 118.93 grados. El ángulo B sería igual a ¿quién? A 180 menos 109.47 grados. Y el ángulo C sería 180 menos 118.93. Bueno, aquí la es 131. ¿Sí? 131. 131.58. ¿Sí? Y el ángulo C es 118.93 grados. ¿Sí?
Y esto nos da más o menos aquí 61.07 grados. En el ángulo B tendríamos 70.53 y el ángulo A sería 48.54 aproximadamente. 48.44. 8.4, ¿sí? Grados. Que si lo sumamos, aquí sí nos darían aproximadamente 180 grados, ¿no? Entonces el detalle de este problema, ¿sí?, estriba en esas circunstancias, porque si aplicas la ley de senos, habría que tener también cuidado, ¿sí?, con los ángulos, porque no da, no da. Esta sería una manera de cómo resolver este problema adecuadamente. Entonces, cuando veas ángulos eh, eh, a través de la ley de los cosenos que sean negativos, a 180 debes de restarle lo que te salga cuando apliques el inverso para conocer el ángulo. Si no, no va a coincidir el problema. ¿Sí? Este es un detalle que hay que tener en ese tipo de problemas. ¿Sí? Por eso es importante señalar lo que acabo de mencionar. Hasta luego.